tratar de difundir un poco la actividad del instituto, más allá de ahora lo que va a decir Eugenia, de colaborar con los docentes para su práctica profesional y para su propio ejercicio docente y el aprendizaje del manejo de la virtualidad y demás. Pero el principal objetivo es tratar de difundir la actividad del instituto. Así que celebramos que Luciano te haya convocado y vos hayas aceptado generosamente compartir tu tiempo con nosotros. Deberíamos ya estar empezando, pero Eugenia se ve que tiene dificultades de conectividad. Ahí está. Sí. Lo que soy yo. Bueno, muy bien. Se te escucha, Eugenia, lo que no se te ve. Sí, voy y vengo, ¿viste? Viajo en el tiempo. Viene el futuro. Sí, ponele. Qué amoroso. Bueno, abramos, porque así, después si tenés dificultad de conectividad, sí. Ya. Muy bien. Bienvenidos a la 11ª clase abierta en línea organizada por el IFTS 14 en el marco de la actividad de extensión del espacio curricular Uso Racional de la Energía de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética que oferta el Instituto de Formación, que depende de la Dirección de Educación Técnica Superior, Agencia de Habilidades para el Futuro. Como tal, la propuesta se inscribe en el proyecto educativo institucional y propone, y prosigue y busca la realización de dos objetivos: la mejora de la práctica de enseñanza mediada por tecnología y la difusión de conocimiento técnico a la comunidad en su conjunto. Titulada Recurso Agua, Huella Hídrica y su reglamentación, la clase del experto, abogado Francisco Ayerza, ofrece la normativa actual sobre la huella hídrica y la relevancia de su conocimiento para el quehacer profesional. Muchas gracias a Pablo Luciano Bernamura, docente del espacio curricular Uso Racional de la Energía, por invitar al doctor Francisco. Gracias por acercarte, esta es tu casa. Voy a hacer una breve presentación de tu trayectoria académica y todo lo que vos quieras compartirnos sobre tu quehacer profesional será bienvenido para conocerte mejor. Bueno, Francisco es abogado egresado por la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en finanzas, una maestría en ciencia de datos, innovación empresarial, y ha realizado cursos también de posgrado, grado en la agricultura y en transporte, ¿sí? Por la Fundación Telefónica. Tiene también varios cursos de actualización en curso y una vasta trayectoria profesional en distintos estudios jurídicos. Por demás, te damos la bienvenida y el agradecimiento nuevamente por llegarte a esta casa de estudio, el Instituto de Formación Técnica Superior. Voy a ceder la palabra a nuestro rector, doctor Miguel Marcelo Canetti, para que también abra este espacio de formación. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, tenemos el privilegio en esta 11ª clase abierta de contar con un experto externo. Gracias, Luciano, por haber aportado. Luciano, que es docente de la casa, también es uno de los exponentes de nuestros graduados, porque también se graduó en nuestro instituto. Celebramos que hayamos podido lograr el acercamiento de Francisco Ayerza, quien nos va a presentar la cuestión vinculada al recurso hídrico. Y continuamos en este ciclo de difusión de nuestra actividad como Instituto de Formación Técnica Superior número 14, pero al mismo tiempo tratamos de acercar la actividad no solo a nuestros estudiantes y a nuestros graduados, sino también a toda la comunidad. Por eso lo llamamos clase abierta. Celebramos entonces que podamos contar con Francisco. Bienvenido y bueno, te escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno. Luciano, no sé si están listos, así cuando me digan arranco. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la invitación y María Eugenia por la contactación por WhatsApp y Luciano por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes en una
normativa totalmente relevante y un asunto que cada vez nos convoca. El asunto agua es vital para todos nuestros quehaceres diarios. Todos los días, en forma indirecta o en forma directa, trabajamos indirectamente con el tema agua. Así que voy a pasar a presentar. Yo no lo estoy viendo a ustedes, así que si me dicen si se ve la pantalla, si se me escucha perfecto, a uno les agradezco. Sí, perfecto. Bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, la importancia de las huellas hídricas en las relaciones internacionales y locales. En esta primera filmina lo que vamos a hablar es básicamente el nivel de agua dulce que hay alrededor del mundo. Acá filtré específicamente en la región de Latinoamérica. Este es un dato que surge del 2023, en el cual surge que Brasil es el primer país del mundo con mayor reserva de agua dulce del mundo. En el sexto lugar tenemos a Colombia. En el noveno país tenemos a Perú. Argentina está en el puesto número 16. Tenemos una ventaja competitiva en ese sentido. Tenemos salida a los dos océanos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos a Paraguay. El agua dulce, como ustedes saben, es muy importante para todos y entrelazado porque en el mundo estamos rodeados de agua. Para eso es importante conocer lo que es la huella hídrica. La huella hídrica, como recién decía, es un indicador que mide el volumen total del agua dulce utilizado, tanto para utilizar directamente para producir los bienes y servicios, tanto para el consumo humano, para el desarrollo. Mirá que está como minimizado, o sea, no está en modo presentación. Yo pues, por ahí se ve chiquito, ¿eh? A ver si lo agrando. O ponerlo en modo presentación. ¿Ahí se ve más grande? ¿Ahí lo ven? Sí. Gracias. Perdón, entonces repito de vuelta porque no sé dónde se dejé. Bueno, como recién estaba diciendo, la huella hídrica es un indicador que mide el volumen total de agua dulce utilizado, tanto directamente, indirectamente para producir bienes y servicios, tanto para uso personal, empresario, fabril, consumo para una utilización de una FAB, para una instalación de un hospital, para cualquier relación de cualquier vida diaria, incluyendo el agua de lluvia, el agua superficial que se encuentra en la superficie y las aguas contaminadas. Después, bueno, en esencia es importante que se cuantifica el agua oculta que hay en cada cadena de producción, porque cada cadena de producción del agua se mide. Después vamos a ver las fases. Y después en cada cadena de producción tiene un producto que tiene una huella de agua determinada y el servicio tiene un agua determinada. Estos colores que vienen acá, que dicen azul, verde, gris, tienen una razón por qué, que lo paso a explicar más adelante. Bueno, este concepto, como recién estaba explicando, es relativamente nuevo. Tiene 23 años. Fue acuñado por el señor Arjen Hoekstra, que fue un neerlandés que falleció hace poco, pero fue un referente a nivel global que desarrolló este tema y fue un pionero en el tema. Mientras que trabajaba en la UNESCO, en París, él desarrolló este concepto trascendental, que lo que le importaba era la medición del consumo del agua dulce en la producción de bienes y servicios. Por eso decimos que Hoekstra es el reconocido fundador del famoso término concepto de huella hídrica. Bueno, ¿cómo se calcula la huella hídrica? Que es una de las partes importantes como primera medida. Calculamos el volumen, sabemos que es un recurso finito el agua. El agua, por más que se circule, sabemos que es finito. De eso se trata la ciencia, que es lo que ustedes están estudiando acá en esta prestigiosa casa de estudios, mediante la Tecnicatura. La huella hídrica, como dije recién, se calcula mediante el volumen total de agua utilizado en todos los procesos de producción de un producto o servicio, incluyendo tanto el agua que se incorpora al producto, porque siempre el producto se le agrega, tiene una base de un agua y además se le agrega otro producto de agua, se le utiliza el proceso. El cálculo se divide en tres componentes importantes: la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. Bueno,
La huella azul es la que mide agua superficial o subterránea extraída de fuentes naturales como ríos o manantiales. La verde es el agua de la lluvia o de hielo utilizada por los cultivos y la vegetación. Y la gris es el volumen de agua contaminada en el proceso de elaboración. Bueno, ¿cómo se compone cada uno? La huella hídrica azul corresponde al agua extraída de fuentes naturales, como dije, de ríos, estuarios, lagos, acuíferos, etcétera, para la diferente producción. Se calcula de la siguiente manera, multiplicando el volumen de agua extraída por el periodo de tiempo en que se utiliza. Por eso tenemos que saber, primero tenemos que determinar más o menos para qué lo vamos a utilizar y cuál es el fin que vamos a usar. Por eso es importante tener bien en claro el proceso que lo vamos a aplicar y cuáles son las fases que tenemos que cumplir. Porque las fases son consecutivas y no son tan concatenadas. La huella hídrica verde corresponde al agua de lluvia que se evapotransporiza o se almacena en el suelo para el crecimiento de los cultivos. Esta es muy importante en un país como el nuestro, que es un país agroindustrial. Y sobre todo el campo, como la vez pasada, hablaron gente que me precedió en el tema de la importancia de los cultivos, de cómo se puede hacer el almacenamiento del agua, de las cisternas, de los molinos, etc. Hoy por hoy también existen paneles solares que pueden, con la energía del sol, almacenar mediante canaletas o guardar el agua. Para la producción de cultivos, es especialmente las regiones de la lluvia es el principal recurso hídrico. La pampa húmeda, por ejemplo, es una región nuestra típica de lluvia. La huella hídrica gris corresponde a la cantidad de agua dulce necesaria para diluir los contaminantes generados en un proceso productivo, de manera que se cumplan los estándares de calidad del agua. El agua necesita ciertos procesos de calidad, porque el agua que consumimos atraviesa un montón de procesos, que ya lo vieron previamente. Se calcula que es necesario el volumen de agua necesaria para que todo el proceso de elaboración. Bueno, ¿cómo se mide la huella hídrica? La huella hídrica, en la verde, se mide en el agua de lluvia que se infiltra en el suelo y es utilizada por las plantas para su crecimiento, y para alimentar a los animales, para el consumo humano, para meter la mercadería en un camión y llevarlo a los diferentes puertos, comercializarlo, meterlos en acopios, distribuidores, centros de comercialización, granos, estibadores, inmadores, etc. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el puerto, pero no tenemos en la ciudad de Buenos Aires tenemos un puerto, pero no tenemos acopios. En la provincia de Buenos Aires sí. Bueno, la huella hídrica azul, por el contrario, proviene de diferentes fuentes superficiales, como dije, y se utiliza en todos los procesos de producción. Como dije, está en todos los procesos donde haya agua. En cambio, la huella hídrica gris, lo que buscamos es el volumen de agua dulce necesario para diluir la contaminación generada durante la producción hasta niveles aceptables. El agua siempre tiene muchos químicos agregados y básicamente hay muchos químicos que son nocivos para el cuerpo humano y tenemos que limitarlos porque pueden ser dañinos y pueden generar muchas enfermedades. No me voy a meter en el tema de salud, me voy a meter más que nada en la parte del medio ambiente. Bueno, como dije recién, la fase de estudio de la huella hídrica consta de 4 partes. La primera parte es la definición de los objetivos y alcances. La segunda fase es la contabilidad de la huella hídrica. La tercera es el análisis de sostenibilidad de la huella hídrica. Y la cuarta es la formulación de las respuestas. Para esto es necesario explicar más en detalles. El primer paso es identificar las etapas de la producción. Tenemos que definir bien específicamente qué es lo que vamos a aplicar, a dónde lo vamos a aplicar, cómo vamos a analizar nuestro proceso de agua, dónde la vamos a extraer y cuál va a ser nuestra parte final. Para después, una vez tenemos todos los datos que tenemos que recolectar por diferentes dispositivos, desde diferentes recipientes, envases, para mandarlas a diferentes laboratorios para que hagan los análisis respectivos. Se debe determinar el volumen del agua utilizando en cada etapa del proceso, incluyendo todo el agua directa, que es todo el agua disponible, y el agua indirecta, que es el agua que tenemos disponible más lo agregado. El tercer paso, tenemos que calcular en simultáneo la verde, la gris
y la azul, la verde y la gris. En cada una de estas, y la cuarta y última etapa, pero no menos importante, la huella de total tenemos que dar las respuestas. Tenemos que tener un plan consistente y consecuente. Tenemos que hacer que ese tiempo se complete en todas las etapas. Y no podemos pasar de una etapa a la siguiente si no se hizo correctamente las anteriores. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué es importante la huella hídrica? La huella hídrica es muy importante. Como dije al principio, el agua está en todo nuestro quehacer. Nos permite entender desde el consumo humano, también desde la producción y los recursos hídricos, también desde que nosotros consumimos agua, desde nuestros propios aseos, desde nuestros propios, para cocinar, para tener energía, para generar, para todas las situaciones que eso importa. Para eso es importante una toma de decisiones basada en datos y tener la medición correcta en la información. Por eso es importante tener las informaciones más importantes de cómo se manejan los consumidores, por eso es importante tener buenos medidores, hacer mediciones periódicas y mediante la tecnología que después acá juega un rol fundamental. En la era 4.0 es importante, gracias a la inteligencia artificial podemos hacer un montón de cosas y mediante sensores de IoT también podemos aplicar un montón de estrategias para las bajantes de los ríos o los subientes o lo que sea necesario. Por eso es importante permitir a las empresas y a los gobiernos identificar en las diferentes áreas donde se puede reducir y mitigar la contaminación del agua. El agua lamentablemente muchas veces se contamina. Entonces, si no se limpia o no se purifica correctamente, los grandes problemas pueden ser a futuro y pueden llevar desde enfermedades hasta intoxicaciones, hasta en muchos casos la muerte de diferentes personas. Y después es necesario, como dije recién, ayudar a promover unas prácticas de producción más sostenibles. Pero, como dicen los ODS, que después vamos más adelante, es importante a colaborar a mejorar los ecosistemas, mejorar la calidad de todos los animales y promover toda la biodiversidad. Más adelante me voy a referir a esto. Porque no hay un tratado internacional que regule la huella hídrica, sí hay normativas dispersas, que la voy a explicar después. Bueno, acá tenemos un fallo de estatistas del Estado Mundial de la Agricultura y Alimentación de la FAO de 2020, que es un informe que recomiendo leer, se salen todos los años, pero los más actuales de 2020 habla de la cantidad de agua requerida para la producción de kilogramos de alimentos en litros. Bueno, un kilo de carne de vaca, por ejemplo, son 15.400 litros de agua. Por otro lado, tenemos la carne de oveja, estamos en 8.800 litros. Las legumbres como los porotos, las lentejas, estamos hablando de 4.100 litros. Los cereales, un tercio de eso, 1.600 aproximadamente. Las hortalizas, 320. Ahí prima mucho, pensamos que la papa consumía bastante, pero bueno, la verdad que la papa consume casi unos 320 litros de agua por cada kilogramo. Las frutas, más o menos 960. El pollo, 4.300 litros. Y por último tenemos el cerdo, que está alrededor de 6.000 litros. Bueno. Los desafíos que esto requieren son importantes. Es importante el mundo al acceso del agua limpia. Es difícil porque hay todavía lugares de Argentina que no tienen agua potable y esto es importante para la supervivencia y el desarrollo. La gestión del agua se ha convertido en un tema crucial porque no solo es un tema en Argentina, sino a nivel global. La población en este momento se espera que seremos cerca de 8.000 millones de acá al 2050. Entonces, si acá es importante el cambio climático, está ejerciendo una presión importante, cada vez se secan más rápido los ríos y cada vez hay bajantes cada vez más pronunciadas. Por eso es importante que cuidemos el agua, que no la derrochemos, porque a veces dejamos la canilla abierta y decimos, bueno, no importa que se pierda esa gota, pero esa gota cuenta. Y esa gota que se desaprovecha tarda más tiempo en recuperarse. Es importante que se requieran estrategias efectivas, que trabajen coordinadamente estados, instituciones como ustedes, sector privado, en pos de mejorar la disponibilidad para las generaciones presentes y futuras, como dije. Bueno,
La gestión del agua en sí abarca una amplia gama de aspectos importantísimos, no solo desde la conservación, desde las fuentes naturales, hasta la distribución equitativa y eficiente del recurso. Es importante que cada uno tenga su vaso de agua, no solo para consumir, sino para cocinar, sino también para tener todas sus necesidades básicas cubiertas y satisfechas. Esto es importante, bueno, como dije recién, el agravamiento se había agravado por el creciente demográfico. La urbanización cada vez está demostrando que las ciudades inteligentes cada vez cobran más lugar, porque es importante, las zonas rurales lamentablemente la gente está dejando las zonas rurales para venir a las grandes ciudades. Por eso vemos grandes ciudades que tienen como grandes rascacielos, o vemos muchas ciudades que tienen granjas verticales, que tienen ciudades, jardines inteligentes, y eso cada vez va a ser una realidad. Pero bueno, es importante, tenemos que trabajar tipo de cosas, es importante, donde hay muchas regiones, donde hay mucha sobreexplotación de acuíferos y cada vez se consume más, y la degradación de ecosistemas, los acuáticos han sido ya un punto importante la disponibilidad del agua dulce. Entonces cada vez es necesario. Hay países como Israel que está desalinizando su agua, pero es un proceso que lleva mucho tiempo, es un proceso muy costoso, pero que se puede hacer. Pero el agua dulce es necesaria y es central para lo que está pasando. Bueno, sin embargo, ante toda crisis surge una nueva oportunidad. Y acá es importante no solo la oportunidad, sino la innovación. Y la innovación tiene que ser sin sesgo partidario y tenemos que trabajar todos en conjunto para que podamos trabajar por algo mejor. Y acá es muy importante la tecnología. La tecnología juega un rol fundamental. Porque acá dice, bueno, la tecnología es importante para la conservación de los recursos hídricos, para promoviendo prácticas mediante medición de sensores, mediante el Big Data, la inteligencia artificial, el IoT, la biotecnología. Es importante que se busquen tecnologías como decían, la desalinización, el tratamiento avanzado de aguas residuales. Es importante también el agua de lluvia, la captación de la información, almacenar mediante los pluviómetros, hacer canaletas para el filtrado de agua en forma eficiente, garantizar nuevas fuentes de agua y garantizar disponibilidad a largo plazo. Y si no, generar grandes fosas y hacer que cada uno se pueda guardar el agua. Obviamente, como lamentablemente pasó hace un par de semanas, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, es importante también hacer represas, controlar para que después no se desmadre la situación y no haya situaciones al respecto. Bueno, además esto es un trasfondo interdisciplinario, porque es importante la dimensión social, porque la persona siempre está en el centro, y la persona es importante para esto. Y la economía, la gestión del agua. La economía, como dije recién, es un bien finito. Hay empresas, por ejemplo, Waterfind.out, que es una empresa de algoritmos que hace mediciones de agua y hace como la cotización de diferentes activos de bolsa de Estados Unidos, cotizan el agua como un commodity y se vende como un activo, como una acción. Hay que trabajar como importante, trabajar esto incluye, y después tenemos al sector público, que es importante en esto, porque promueve la participación activa de diferentes comunidades. Acá son importantes las comunidades locales, porque las comunidades locales son las que tienen la decisión, el conocimiento, la protección la trayectoria de la protección. Y esto es importante. El derecho al acceso al agua es un derecho humano. Después, más adelante, vamos a explicar el marco normativo argentino, porque es importante la infraestructura hídrica resiliente, es importante. Por eso es importante las cuencas hidrográficas, para garantizar el agua, pues es importante garantizar un enfoque holístico y equitativo entre toda la parte que cae. Bueno, esta es la parte de los tratados. Vamos a los tratados internacionales, que como en materia de agua de forma conexa, con diferentes disciplinas supletorias a la misma, porque dije por el momento y hasta el momento no existe ningún tratado internacional de huella hídrica. El primero de todos, como dijimos, hablando, ustedes deben conocer los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, allá en la ONU en 2015, plantó metas para el 2030.
El número 6 es el que habla específicamente del tema del agua. El 6 a nivel macro habla de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Por eso es importante orientar las acciones a nivel global. Hoy por hoy el mundo está interconectado, no se puede trabajar con una mirada solamente local. Es importante la participación de los gobiernos, de las empresas, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Los ODS ayudan para garantizar todos estos esfuerzos y la comunidad una gestión del agua más sostenible y equitativa para cada uno de los habitantes del mundo. Una convención importante, es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. La Convención de Derechos Unidos del Mar es un tratado que tiene 43 años. Es un tratado internacional que rige sobre todos los aspectos de los océanos, todas las diferencias, sobre todo relacionado sobre la responsabilidad de los estados en los recursos oceánicos. Es importante preservar la biodiversidad, es importante cuidar la fauna, la flora, es importante trabajar en conjunto para buscar soluciones, porque lo que se busca acá es trabajar para mejorar la calidad de todas las personas. Un tratado no menor es importante, la Convención de Diversidad Biológica del Protocolo de Montreal, que lo que busca es promover la diversidad de la vida en la Tierra, promoviendo los recursos importantes, los recursos naturales, y compartir equitativamente los recursos beneficios de los recursos genéticos. El agua no se puede modificar genéticamente, pero sí podemos colaborar para ayudar a que el agua se consuma lo justo y lo necesario y que todo el mundo pueda producir más con menos, porque el problema de superficies cultivables se están reduciendo. En lo que respecta a la biodiversidad y la oceanografía, lo más importante es proteger la biodiversidad marina. Por lo tanto, es importante crear las zonas marinas protegidas y ampliar las zonas de gestión sostenible de pesca. Porque después tenemos lo que es la milla 200, tenemos que cuidar nuestros límites, tenemos que cuidar las zonas, porque tenemos que crear más reservas naturales y pescar nuestras zonas. Por eso es importante la conservación y la protección de todos los ecosistemas marinos. Es importante proteger los arrecifes de coral y los áridos costeros. Es importante para hacer mediante estrategias nacionales, mediante diferentes parques nacionales, proteger y adecuar la normativa respecto. No menos importante, hablé de biodiversidad. Esta la CITES, en el 73, es una que busca garantizar todas las plantas y animales de la vida silvestres que no sean privados de su libertad, porque muchas veces, lamentablemente, el tráfico ilegal de especies amenazadas aumentó. Cada vez vemos más importante de peligro en extinción, y después vemos en especies marinas en extinción cada vez más frecuentemente. La IUCN se encarga de hacer una lista roja de todas las especies amenazadas y encontramos a ballenas, a tortugas, a corales. Es importante que se tomen medidas para proteger mediante las restricciones comerciales de estos animales. Es importante también un monitoreo, haciendo como un ADN del agua y viendo la ruta de todos los animales, protegiendo toda la biodiversidad oceánica. Porque recordemos que si no hay animales, no hay depredadores y se rompe todo el ecosistema y se rompe toda la cadena heterotrófica y trófica. Un tema muy importante son la convención de los Ramsar, que es los humedales. Argentina está lleno de humedales. Y es importante la protección y la conservación y el uso sostenible de todos los humedales en todo el mundo. No solo por las zonas costeras y marinas, como dije recién, los estuarios, manglares, zonas de marea, son ecosistemas humedales críticos. Es importante donde proteger estas áreas, pues son las más ricas en biodiversidad. Los humedales son vitales para la captura de carbono. Ahora que se habla del secuestro de carbono, el dióxido de carbono, es importante que los podamos proteger, porque la salud de todos ellos depende de la protección de los humedales. Es importante lo que se convierte esta conversión esencial para la biodiversidad marina. Bueno, pues la huella hídrica no solo está en todos los seres vivos, también está en el plástico. Este protocolo Argentina no lo ratifica, pero es importante que lo conozcamos, que es el protocolo del Mediterráneo del Convenio de Barcelona 76.
Este convenio busca reducir la contaminación del mar Mediterráneo y salvaguardar su ecosistema marino y costero. Es importante porque en el Mediterráneo circulan un montón de barcos para toda Europa y Asia. Y muchas veces vayan para estas latitudes. Es importante porque, bueno, cada vez se habla más de la contaminación del plástico, que lo vamos a ver más adelante. Es importante que se pueda proteger la diversidad biológica y la gestión sostenible en las zonas costeras, porque es importante para las vidas cruciales de todo el Mediterráneo. No menos importante son las especies migratorias. Muchas veces, como ustedes saben, estamos divididos, digamos, la línea de Ecuador divide, bueno, en este caso sería invierno de verano, muchas especies migratorias inmigran a un ambiente más cálido para buscar su después volver. Por eso es importante que se parte de las especies migratorias, conserven esas rutas migratorias que puedan ir y volver. Por eso es importante la protección, es la más importante en la prioridad internacional. Por eso es importante la protección de las especies migratorias y de todos los aves y de todos los hábitats. Ni de qué hablar de las ballenas. La Convención Ballena Internacional, celebrada en el 46. Argentina es un país con larga trayección ballenera, sobre todo en la zona patagónica. Su propósito se estableció para garantizar la conservación de las poblaciones de las ballenas y la gestión adecuada para diferentes actividades balleneras, lo que se ha permitido reducir algunas poblaciones. Es importante mantener las poblaciones saludables, hacer un censo periódico, análisis de todos los ecosistemas oceánicos y de la biodiversidad marina para proteger a todos los cetáceos y todos los animales marinos de nuestra Patagonia y de todo el mundo. Bueno, como dije recién, los ODS, el 6 es el principal, pero supletoriamente se le aplican el 14, que habla de vida submarina, pues es importante, ya que este se concentra en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, porque recordamos que sin agua no podemos vivir. Es importante la reducción de la contaminación marina, hay que reducir el consumo, hay que hacer un consumo más eficiente y más responsable, evitando el desperdicio y mitigando toda la posibilidad. Y ni que hablar del plástico, que a continuación, después que tiene de que hablar del convenio de plástico, que es un convenio de Londres 72, cada vez se usa más en las cosas de un solo uso de plástico, cada vez más se habla que en las COP, en los diferentes centros, las convenciones, las diferentes reuniones multilaterales o bilaterales, se está la importancia de conocer el tema de los plásticos, porque la verdad que se usa la contaminación marina, es un tema muy complejo, y lo que se busca acá es vertir, el vertido de que no se puede vertir por más a los ríos, a los océanos. Cada vez se hacen más jornadas a nivel global y en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, se usa para limpiar riachuelos. Pero trabajemos en la prevención y tiremos todo, separemos la basura y trabajemos con la contaminación, porque todo lo que nosotros tiremos después va a pasar para el océano y nos vamos a terminar perjudicando a todos. Bueno, la Convención de Marpol, que es un tema muy importante, la OMI es la Organización Marítima Internacional, que regula todas las actividades marítimas y su impacto con el medio ambiente. Es importante porque también incluye la contaminación y la seguridad marítima. La seguridad marítima es esencial. Si no se trabaja coordinadamente, estamos complicados y trabajar todos importantes. Por eso es importante el convenio Marpol, que es el convenio marco de la Internacional para la Contaminación por los Buques, que regula la contaminación causada por los diferentes buques, abordando la contaminación por petróleo, productos químicos y por la basura, porque todavía sabemos que muchas cosas de los transportes terrestres, transportes marítimos se siguen transportando y tenemos usa además el transporte multimodal. Eso en cuanto a convenciones internacionales. Ahora les voy a pasar a hablar de lo que son las convenciones a nivel Argentina. Argentina ratifica en la Convención de Derechos del Niño, en el que fue ratificada en el año 90, en su artículo 24, que reconoce al niño el nivel más alto de salud.
garantizándole todos sus derechos y sobre todo el derecho al agua potable. Otra convención muy importante es la Convención de la CEDAW, que es la discriminación, la eliminación de la discriminación contra toda la forma de discriminación contra la mujer. Es importante el acceso igualitario al agua potable y el saneamiento especialmente en las zonas rurales. El Pacto Civil Internacional de Derechos Políticos es importante porque se requiere en su artículo 11, es importante porque se requiere un acceso a la alimentación, al vestido, a la vivienda, y al derecho al agua, porque sin derecho al agua no podemos hacer nada. Es importante, porque la define en su resolución número 15 como el derecho al agua un derecho humano fundamental, incluyendo el acceso suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para todos. Tenemos el Acuerdo Marco del Mercosur. El Acuerdo del Mercosur del 2001 promueve la gestión sostenible de recursos naturales compartidos como el agua, estimulando políticas comunes en preservación y cooperación regional entre todos los países que componen el bloque. A nivel argentino, bueno, eso en cuanto a la fuente externa. En cuanto a la fuente interna, tenemos diferentes normas. Tenemos en nuestra Constitución Nacional, en nuestro artículo 41, se establece la importancia del derecho de todos los habitantes a tener un ambiente sano, de garantizar el Estado, es importante garantizar los recursos naturales. El más que nos compete acá es el tema del agua, es un recurso esencial. En cambio, algunas provincias tienen en su artículo 124, las provincias son dueñas del agua entre sus territorios. Por eso es importante. Hay leyes en cuestión. Tenemos, por ejemplo, la ley 25.688, que habla de la importancia de los principios y de los presupuestos mínimos para la preservación de las aguas. Hay que hacer un uso racional y un uso sostenible de los principios. El agua es un bien social, y como bien social tiene que ser cuidado, resguardado y protegido. Es un recurso estratégico. Por eso es importante que haya una gestión integrada de las diferentes cuencas hídricas y fomentar la cooperación entre las provincias, municipios y la nación. Una ley importante que no es directamente relacionada con el agua, pero es importante, que es la ley de presupuestos mínimos para la protección de bosques. Porque el bosque nos da el oxígeno, y el oxígeno es importante para que podamos respirar. Pues es importante que se conserven las diferentes cuencas. A nivel provincial, más del 70% de las provincias cuentan con códigos de agua. Las provincias pioneras en este campo fueron Mendoza, y después Mendoza, la provincia modelo, fue la primera provincia que tuvo un código de agua. Los siguieron provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Neuquén. Y hay casos que, por ejemplo, de Jujuy, que tiene tribunales ambientales, y es una provincia junto con Misiones, son pioneras en este tema. En cuanto a la provincia de Buenos Aires tiene en su código de aguas, está reglamentado por la ley 13.577, que regula la importancia del uso y la protección del agua. Y además es importante el uso racional, que se usa tenemos que hacer una separación si es para un uso doméstico, si es para un uso industrial, si es para un uso agrícola, o para cualquier uso, pero debe estar establecido, como dijimos, en nuestro plan. Bueno, la provincia de Mendoza, como dije, en la ley 11.120 de la provincia, declara que el agua es un bien público. Establece que el derecho de agua se usa mediante permisos y concesiones. Acá es importante que se tengan permisos y concesiones, que no haya abusos de por medio. Es importante que se use agrícola. Mendoza es una provincia modelo entre las acequias y por la protección de agua. Es importante la protección de las diferentes fuentes de agua. Bueno, otro tema importante, no todo pasa por la parte industrial. La minería es una industria que consume bastante agua y tiene una ley específica, que es la ley 24.585, que obliga a hacer la evaluación de impacto ambiental de forma obligatoria para las actividades mineras, busca la resolución, busca los alineamientos, busca la calidad de agua, hace el análisis de cómo está compuesta la mina, cuál esperan sacar, cómo esperan extraerla. Ahora que se habla mucho de la energía renovable de litio, acá es importante que se lea esta normativa.
Bueno, hay una convención importante, que es la Convención sobre los Cursos de Agua de Nueva York. Argentina la ratificó hace relativamente poco. Es importante que los países colaboren en forma interdisciplinaria y trabajen colaborativamente mediante cooperación para mitigar la cantidad de daños, porque un siniestro, por ejemplo, un choque de un barco carguero con petrolero puede llegar a ser desastres y puede arruinar toda la fauna, y como hemos visto, y es un tema complicado porque trabajar en simultáneo tarda mucho tiempo en limpiar el océano y demás. Otro tema, digamos, importante es la desertificación. Cada vez vemos más arideces. Argentina la ratificó en el 96 esta convención. Es importante porque, bueno, cada vez hay más regiones áridas en el mundo y las semiáridas. Es importante que se use bien el agua acá. Bueno, los ODS que ya les hablé, el número 6. Y bueno, para ir concluyendo, como dije recién, acá es importante el pulmón verde y el tema del agua. Bueno, ¿para qué es importante el tema del no, como dije recién, no hay un tratado específico, pero sí hay usos hay como buenas prácticas a nivel global. Los cursos de agua del año 97, como dije recién, Argentina lo ratificó en la Convención de Nueva York del 2013. La Agenda 2030, los ODS el 6, el 11, el 12, el 14, es importante. Después es importante el convenio de Helsinki, que Argentina no lo ratifica, sería bueno que lo haga, que fomente la cooperación transfronteriza en la gestión del agua dulce. Las conferencias del clima, las COP, que se hacen todos los años en diferentes países, es importante el agua, cada vez toma más relevancia, más importante para adaptarse a las diferentes resiliencias climáticas. Es importante que las políticas nacionales deben estar alinearse mediante la diferente cooperación internacional para hacer efectivas las diferentes gestiones del agua, y es importante trabajar en forma global. Las estrategias deben ser nacionales de reducción de la huella hídrica, deben estar consideradas a las cadenas de valores internacionales y locales. Es importante la conciencia y la responsabilidad compartida son esenciales. Acá no solo se tiene que trabajar coordinadamente gobiernos, empresas y consumidores, y deben asumir roles activos para reducir la huella hídrica. Es importante que el comercio internacional debería considerar convenios de sostenibilidad hídrica. Es importante la certificación, un etiquetado ambiental, una normativa, mediante un subsidio, mediante un incentivo fiscal, etc. Y bueno, para concluir, la última es, para las políticas nacionales deben alinearse tanto en la cooperación internacional. Como dije, es importante la cooperación. Acá es importante que debe ser la sostenibilidad juega un rol importante. Y si todos desde nuestro lugar colaboramos y nos trabajamos en conjunto, la huella hídrica se puede mitigar. Bueno, dejo de compartir, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Vamos a abrir entonces el espacio para algún comentario, alguna inquietud, sobre todo de nuestros estudiantes, ¿sí? Que en este espacio de uso racional de la energía, también el recurso agua es relevante para su quehacer profesional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensar el recurso en orden a su proyección laboral. Si hay algún comentario, alguna pregunta, abrimos el espacio. Acá, bueno, comentaba Carmen que le había parecido bastante claro la presentación. Yo tengo una duda, no sé si es específicamente tu tema. Habías hablado algo así como si fueran los bonos verdes, pero respecto del agua. Incluye, por ejemplo, cuando un país tiene una política de potabilización o de recuperación o de aguas grises o de algún proceso productivo que tenga alguna biorremediación. ¿Puede ser esto? Son dos caminos separados, pero que se unen por la biorremediación. La biorremediación es un factor importante porque si no tenemos biorremediación va a seguir virtiéndose cargas nocivas a los diferentes ecosistemas y no va a servir. Los bonos verdes son como créditos de carbono aplicados para las diferentes agroindustrias, pero se aplica más que nada para los cultivos, para
para los procesos químicos, no tanto para la biodiversidad en sí. ¿Alguna pregunta para el expositor, para el doctor? Estuvo muy bueno. Bueno, por nosotros está bárbaro. Bueno, me sirve a mí dentro de justamente colección de agua de lluvia, etcétera, que lo tocaste tanto vos como el zootécnico Jonathan Seco, así que buenísimo que se hayan complementado entre ambos. Y bueno, te agradecemos muchísimo la participación. Se nos ha caído el anfitrión, ¿no? Ahora seguramente se volverá a conectar. Pero bueno. Bueno, queremos agradecer tanto al profe Berna como al doctor Francisco Ayerza por esta importante presentación que nos sirvió para poder adentrarnos en la problemática del recurso hídrico y conocer un poco las aristas en distintos espacios. Así que desde ya agradecidos. Y bueno, nos veremos también agradecidos a los estudiantes que se interesaron por la temática y a todos aquellos que nos acompañan. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Ahí volvió María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Muchísimas gracias, director, y muchísima suerte. Y cualquier cosa, lo que necesiten, Luciano tiene mi contacto. Y si quieren más material o algo, me dicen y se los puedo facilitar. Sí, le voy a pasar la presentación a los chicos para que tengan como referencia. Sí, la clase quedará grabada en el canal de YouTube del Instituto. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio. Gracias, María Eugenia, también por gestar todo, y a Jorge por asistirnos a la grabación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buena noche. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Y muchísima suerte a todos. Me voy desconectando, entonces que sea muy bien. Gracias, doctor. Buenas tardes.